Bueno, aquí estamos con María Belén Aguirre y yo, Eugenio López Arriazu, y vamos a tener una pequeña entrevista a propósito de El silencio de Tamar. Hoy es 29 de julio de 2021 y estamos en una casona de Villa Nogués tomando un poquito de sol. Hola María Belén. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por esta entrevista. A mí me interesaba muchísimo, nada, escucharte a vos hablando de tu libro, porque, bueno, el libro es hermoso, es fantástico, me parece que es riquísimo y, bueno, como todo libro rico se puede leer desde muchos lugares, cada lector lo cruzará con sus propias interpretaciones y, bueno, vos como autora y de alguna manera también como lectora, seguramente tendrás interpretaciones y tras de escenas que te llevaron al libro, motivaciones, cosas que no necesariamente aparecen en el libro, pero por ahí fueron disparadores y que yo creo que para los lectores serían riquísimas y le agregarían lecturas y capas de sentido. Entonces, bueno, este libro es de 2014. Y la primera pregunta, así como para empezar a hablar, sería, bueno, ¿por qué el silencio de Tamar? ¿Qué te llevó a escribir esto? Bueno, quiero contarles primero a las personas que no voy a mirarte, Eugenio, porque me pega el sol de frente y me hace daño. Y segundo, estoy muy nerviosa verdaderamente, así que pido disculpas si hay lapsus y todas esas cositas, y contarles que a nuestras espaldas hay un trabajo, ahí están trabajando albañiles y están escuchando Sebastián, cuarteto, y bueno, se van a colar seguramente soniditos. Estoy muy nerviosa, creo que necesito empezar diciendo eso para sentirme más tranquila. El silencio de Tamar. Bueno, el silencio de Tamar, agradezco todas las cosas bonitas que has dicho sobre el libro. Es efectivamente un libro del 2014, quizá mi segunda y más seria irrupción con el tema con una temática bíblica. La primera es del año 2013, con un libro pequeño que se llama Marimba, en donde yo jugaba un juego de punto y contrapunto, y anverso y reverso, en donde en marimba me refiero, en una parte de la página ponía un poema y detrás de la página un versículo que funcionaba como una especie de argumento bíblico para el poema que había escrito anteriormente. Y así van dialogando un texto pagano que vendría a ser el que yo produzco con el texto sagrado de la Biblia, y eso me permitía como establecer un diálogo, donde lo que quería no era básicamente desplegar ninguna, ¿cómo decirlo? No quería demostrarle a nadie cuánto sabía o ignoraba de la Biblia, sino que con la Biblia se puede dialogar como se puede dialogar con cualquier otro libro, y que se puede jugar con la Biblia también. Pero bueno, ese experimento creo que salió dentro de todo bien, pero era un juego de buscar en la Biblia equivalentes para preocupaciones contemporáneas. Y después, cuando me meto con el silencio de Tamar, en realidad es básicamente porque tengo la inquietud de saber por qué un Dios todopoderoso y supuestamente justo puede cometer una injusticia y no ser siempre y necesariamente noble, y cómo se van sucediendo ciertos acontecimientos para que se produzca la voluntad divina.
Entonces, cuando yo me entero de todo lo que tuvo que suceder para que Salomón llegue al poder y se entrone como el gran rey Salomón, y que para eso tuvo que haber una violación incestuosa en el seno de la familia del rey David, y que Dios no hizo nada y que hizo la vista gorda, él que es el narrador omnisciente por antonomasia, que no metió mano, que no intervino, que no interrumpió la violación. Bueno, eso me ha generado como una gran decepción en relación a Dios, a quien yo venía respetando bastante. Entonces, ahí ese quiebre de mi vínculo amoroso con Dios ha sido como el puntapié inicial para contar esta historia, que básicamente es la historia de una violación, como acabo de decir, de un vínculo endogámico, en donde Amnón, hijo del rey David, viola a su media hermana Tamar, y después después de todo esto comienza la venganza de Absalón, que es hermano sanguíneo de Tamar, y bueno, y se arma una especie de historia de venganzas y amor, en la cual también me llama poderosamente la atención. David hace la vista gorda, él que también supuestamente es el más sabio de todos los personajes que aparecen a lo largo de la Biblia, y que además tiene el plus de ser el poeta de la Biblia, el autor de los salmos. Y entonces digo, bueno, mira, cuántas decepciones juntas en tan poquitos versículos. Y ahí comienzo, porque la Biblia, como en alguna oportunidad te había comentado, la Biblia es un libro que tiene muchas particularidades, un libro que está escrito supuestamente por varios voceros de Dios, y obviamente cada cual con su impronta contará y narrará y será portavoz de Dios, pero eso explicaría que en algunos casos la Biblia sea absolutamente detallista, como por ejemplo cuando refiere a la putrefacción de Lázaro, o antes de que resucite, y a veces demasiado elíptica. Y entonces pienso que esas operaciones en donde uno puede variar, digamos, fluctuar de un modo ostensible entre la hipérbole de los detalles y la cosa evasiva de la elipsis, son gestos políticos y son gestos de connivencia, son gestos interesantes y sugestivos y huecos negros, agujeros negros de la historia. Yo me quería meter con este agujero negro, que es la violación de Tamar. Bien. Al comienzo, cuando estabas respondiendo la pregunta anterior, decías que bueno, te interesaba mucho una aproximación lúdica a la Biblia, decía, ¿por qué no jugar con la Biblia? Y en ese sentido, bueno, me gustaría que me contaras un poquito más por dónde pasa el juego, que obviamente, como todo juego, tiene muchos ribetes, ¿no? No es solamente diversión, sino que también hay mucho de ritual, hay una desacralización, y la palabra esa, tal vez en el caso de la Biblia, desacralizar la Biblia, sea, no sé, pertinente. Sí, desacralizar la Biblia. En realidad, a ver, yo creo que todo el libro está revestido de cierta sacralidad, aunque no fuera la Biblia, la Torá, bueno, o cualquier libro estrictamente sagrado. Yo creo que todo el libro está revestido de una sacralidad, porque, bueno, no sé, quizá porque tengo un gran respeto por el yo poético, me estoy refiriendo básicamente a los libros de poesía, pero también a la narrativa. Siento que el yo es sagrado,
yo soy una gran defensora del yo y creo que cualquier intento de aniquilación del yo es una masacre, por cuanto cada uno de nosotros somos varios yoes coexistiendo. Coexistiendo en simultáneo o en capas o lo que fuere, pero todo libro es sagrado, parto por ahí. Hasta el más paganísimo, escatológico, pornográfico, postmoderno, todo el libro es sagrado. Nada más que estos, bueno, tienen como una antigüedad que los reviste de un aura más poderosa, pero todo el libro es sagrado. Y todo es juego, en realidad. Creo que es un juego que a veces uno dice vamos a jugar cuando en realidad ya veníamos jugando. Lo que pasa es que empezamos a ser conscientes de que estamos jugando, pero el juego siempre existió. La sociedad, por ejemplo, la cultura es un gran juego, es un juego en donde todos tenemos roles y a veces jugamos a dar vuelta a nuestros roles y ahí nos divertimos un poquito más, tal vez. Y ahora estoy pensando, qué sé yo, estoy pensando en Los Amos Locos de Jean Rouge y Edgar Morin, esa pieza documental que tanto deslumbró a Jean Genet. Entonces ahí pienso que una vez más todos jugamos, pero decir vamos a empezar a jugar es como blanquear la situación, una situación que ya está sucediendo. Cuando yo digo que voy a jugar con la Biblia, digo voy a blanquear mi relación lúdica con la Biblia. Esto que yo hago a menudo se va a concretar de una manera visible para quien quiera leerme. Y ese quien quiera leerme también pone en juego cosas como de repente ediciones tan pequeñas como esta, porque El silencio de Tamar es un libro de una tirada muy chiquitita al que han podido acceder pocas personas, yo creo que 50, 60 a lo sumo, no recuerdo, muy pequeña, adrede pequeña, justamente porque creo que también cuantos menos ejemplares tenga yo de un libro, más puedo contribuir a su auratización. Y hasta puedo tener, y en ese sentido uno se vuelve un poco un dios, un poco un demiurgo, un poco un tirano en su propia obra. Uno puede tener el control de quién querés que te lea. Entonces yo digo, bueno, quiero que JL lea este libro, quiero que Eugenio lea este libro, quiero que Alicia Silva Rey lea este libro. Entonces, de alguna manera uno se vuelve el Dios que señala, vos quiero que me leas. En principio, mientras yo tenga control sobre ese libro, mientras yo exista en este plano de vida, elijo a mi lector. Después el lector me elegirá o me descartará y eso ya no lo puedo manejar. Pero tiradas pequeñas también auratizan, tiradas pequeñas también nos endiosan. Y jugar es poner al otro en un lugar de par. Y ahí me gustaba también ponerlo a Dios en un lugar de par. Si Él se empecina en decir que somos sus semejantes, pues seamos semejantes también a la hora de jugar. Entonces yo, siendo tu par, puedo cuestionarte y vos Dios, podés enojarte conmigo, vos Dios, podés castigarme si querés. Yo, no Dios, puedo o semejante tuyo y reflejo distorsionado de tu espejo, puedo jugar a que te tengo miedo, obedecerte, desobedecerte. Creo que el juego pasaba por eso, por primero perderle el respeto a Dios. Creo que para mí es básico eso, en el juego con un texto sagrado.
perderle respeto a Dios, tratarlo de igual a igual, y si se enoja, que se enoje. Como no creo en la idea de la culpa, no creo en eso, no me da miedo. Es cierto que yo antes de empezar a escribir este libro le he pedido permiso a Dios para escribir este libro, esta versión apócrifa, pero eso forma parte de una relación vieja que teníamos con él, en donde yo lo respetaba. A partir del comienzo de la escritura de este libro, pactamos que somos iguales y bancátela, porque te voy a faltar el respeto. En ese nuevo pacto surge Tamar con una voz que efectivamente se puede tomar como de falta de respeto, pero yo diría que por momentos esa relación que vos planteás como de par se vuelve nuevamente desequilibrada y uno siente que en realidad la que tiene las riendas es Tamar y no Dios. Aquí, en cuestiones de decisión, en ironías, en plegarias que son una orden casi desafiante por parte de Tamar. Y porque Tamar bueno, tiene sueños y tiene evidencias, entonces está fuertemente caracterizada con atributos de Dios, ¿no? que me parece salen de la visión clásica monoteísta y se enriquecen precisamente con todas estas cosas lúdicas de incorporación pagana que mencionabas a raíz de los otros textos. Sí. ¿Puede ser algo de esto en tu visión que haya resultado, aunque a lo mejor no ha sido el propósito consciente de la escritura? Ya me perdí en tu pregunta, perdóname, pero decime una palabra de tu pregunta. Que la relación esta de par se siente por momentos a través de la insolencia. Bien. Como que sí, nuevamente se hace asimétrica y la que empieza a tener los atributos de Dios, las videncias, los sueños, es Tamar y Dios queda en un lugar en realidad de impotencia. Así es, así es. La palabra impotencia me interesa, ahí voy a empezar por la palabra impotencia porque sí, creo que es la palabra que no debe pronunciarse, pero que está ahí. Cuando se dan vuelta los roles, es muy raro esto, porque si somos semejantes y hemos sido creados a semejanza de Dios, siempre deberíamos estar en una situación de paridad y horizontalidad. Y sin embargo, fíjate que no, porque siempre el otro ocupa un lugar superior. Pero en este juego, poco a poco, Tamar va cobrando un poder que ella no sabía que tenía, que es algo que a mí a nivel humano me impacta mucho. Creo que nosotros, todos los seres humanos, vivimos en un estado de inconsciencia acerca de nuestro propio poder. Eso hace que endiosemos muchas veces a tiranos, a seres que nos hacen profundo daño, a seres que no merecían ocupar ese lugar de poder, y el mismísimo Dios a veces siento es tanto en tanto que nosotros le conferimos ese poder. Y cuando Tamar, después de la violación, queda muda, porque esa es mi versión, queda muda, se vuelve escritora. Y ahí una vez más el poder de la palabra. Nosotros sabemos que a Dios nunca lo vimos, que tal vez el único que tuvo la posibilidad, quizá e improbable, todavía no lo sabremos, de haber visto a Dios es Moisés. Quizás su aproximación a Dios ha sido sonora y pudo escuchar la voz dictándole las leyes, pero
bueno, fíjate ahí también, la presencia de Dios aparece siempre de un modo oblicuo y metonímico. Moisés escucha la voz de Dios, el mismo Jesús escucha la voz de Dios en la escena, llamaré yo, del bautismo, cuando Juan el Bautista lo está comenzando a bautizar y aparece la palomita y dice, este es mi hijo el amado por el que siento complacencia. Dios siempre aparece como una voz, de él conocemos, quizá ellos conocieron esa voz. Yo a mi personaje le quito la voz oral, pero le atribuyo una nueva voz, que es la voz escrita, que es tan válida como la otra. Y ahí comienza el poder. Y ahí se da vuelta la tortilla del poder. En el cuestionamiento. En la medida en que exista obediencia, hay que ver también ahí la obediencia. Ahí estamos escuchando las voces de Alex y de Pío. Y bien, se está quejando de sus perros, porque bueno, en cierta medida él es el Dios de este lugar, ¿me entendés? Uno determina parcelas de poder. Esas parcelas pueden ser parcelas topográficas, como en este caso, Pío, dueño de este lugar, de sus animales, de todo lo que hace acá. Y nosotros en este momento, dioses de este tiempo en que estamos grabando la entrevista. Pero pensaba en esto, pierdo mi virginidad de un modo violento, como en el caso de Tamar. Pero ese hecho infausto me permite descubrir que soy escritora. Entonces, pierdo para ganar. Y en un punto también me había cuestionado yo esta cuestión de decir, ¿por qué todo es dicotómico? Esta dicotomía es un defecto de fábrica argentina o es un defecto de fábrica humana general. ¿Por qué tengo que perder para ganar? ¿Por qué no puedo ganar? ¿O por qué no puedo perder? ¿O por qué estamos condenados a perder? ¿Por qué el statu quo? Y entonces son muchas cosas las que me vienen a la cabeza cuando pienso en este libro y por eso no puedo ser escueta. Por más que el libro sea brevísimo, creo que lo que me pasa con este libro es que nunca lo voy a terminar de poder explicar. Eso, y la posibilidad que tiene Tamar de ponerse un escaloncito por sobre Dios es su venganza. Cuando hablas de dicotomías, bueno, el libro parece querer efectivamente borrar todas las dicotomías, ¿no? A todo nivel. Aparece Satán, por ejemplo, con un monólogo de Satán, Tamar departe con Satán a las puertas del Averno, o los inescrutables designios del Señor. Y ya en ese subtítulo se desestabiliza la figura de Satán, porque se une a la de Dios. Y Satán, bueno, es la encarnación de muchos males, es también Amnón violando a Tamar, y es Auschwitz. Y termina el poema, además, con una nota muy tierna, muy humana, donde si uno piensa que Satán fue Amnón y violó a Tamar, hay una empatía con Tamar al mismo tiempo, porque el poema termina, hace calor mi niña y estoy temblando. Esta humanización, esta fusión de Dios con Satán en contra de las dicotomías, ¿en qué perspectiva pone al libro en términos precisamente de lo moral, de la ética, etcétera? Bien, en realidad creo que el gran tema de este libro es el tema de la hermandad. Creo que este libro para mí es muy importante porque va a marcar el rumbo de mi obra posterior. En este libro no es lo más extraño para mí de este libro es que Satán para mí
y creo que varios pensamos así, es simplemente un instrumento que Dios necesitaba para acá en la tierra para poder concretar su plan divino atravesado de maldad y de retorcimientos. Pienso a Satán como una figura, con él hacia él siento una profunda ternura, tengo ganas de abrazarlo, tengo ganas de cuidarlo como se cuida un niño, siento una enorme empatía por Satán. Quizás la misma empatía, salvando las enormes distancias que Baudelaire sentía por Satán cuando le escribe las letanías de Satán. O Blake, Los Proverbios del Infierno. O Blake en el matrimonio del cielo y del infierno, sí. Y entonces, ¿por qué? Porque siento que todo eso que nos vuelve funcionales a un alguien que nos está usando y no sabemos que nos está usando, me genera mucha violencia, una violencia del orden de lo simbólico y de lo metafísico. Yo siento que Satán, bueno, desde el vamos supo que su suerte iba a ser así, desgraciada, que iba a tener que alguien tenía que hacer el trabajo sucio y bueno, le tocó a él. Uno puede ver en la relación entre Dios y Satán una relación de cara y cruz, de moneda. Yo por Satán siento un respeto inmenso que no me vuelve un hereje para nada, sino siento en él a un hermano que tiene que hacer el trabajo sucio. Tiene que hacer el trabajo sucio para que el bien, entre comillas, suceda y se catalice el mal y el bien, las dos cosas. Yo particularmente en este libro empiezo a acercarme a Satán y a alejarme de Dios. Me acerco o intento acercarme a una supuesta, no cabe, pero si se quiere, a una supuesta psiquis divina, que es va a ser siempre inasequible e incomprensible. Pero creo que cuando le agarras la vuelta a Dios, hasta Dios se vuelve previsible. De verdad, ahí el tema de la previsibilidad de todo lo creado es algo que también me impacta mucho. Yo puedo saber que si un perro tiene hambre y le arrojo un hueso, lo va a agarrar en el aire, en la curvatura misma del aire y se lo va a comer. Y es muy probable que si no termina de gustarlo, lo vaya a guardar en un huequito de tierra. Puedo prever. Pero en el ámbito de lo humano todo es imprevisible hasta cierto punto, hasta que le encontrás la vuelta de tuerca al juego una vez más. En un punto todos nos volvemos previsibles y creo que el gran desafío de un artista, cualquiera sea su disciplina, es poder escaparle a la previsibilidad. Ahora bien, algunos podrían pensar que la previsibilidad nos vuelve autores y que hemos encontrado, oh maravilla, el estilo, la voz autoral. Yo pienso en realidad que hay que tener cuidado con eso, pero volviendo a lo que me preguntabas, que yo estoy perdida de todas maneras, Satán y Amnón son tan hermanos como ella con su hermano violador Amnón y como con su hermano vengador Absalón. Quizás los vínculos que más se resisten a la horizontalidad sean los vínculos paternalistas, por ejemplo, Tamar en tanto que hija de David. Inclusive siento que esta cuestión del hermano mayor, el hermano menor, el hermano en medio, llegado a un punto ya no importa, porque se iguala y hay elementos igualadores de los vínculos humanos que a mí también me interesa mucho, y es cuando
¿Cuándo debo dejar de rendirte pleitesía por cuanto sos mi hermano mayor, por cuanto tenés más años que yo, más experiencias acumuladas? ¿Cuándo se instaura la horizontalidad como el plano desde el cual todos nos vamos a relacionar? Cuando hemos alcanzado un nivel de empatía, creo que ahí comienza la horizontalidad. Y por eso Tamar es en relación a Satán, una hermana más. Bien, cuando empezábamos la entrevista, bueno, hablabas de los ruidos que se cuelan, ¿no? La vida que tenemos alrededor, el cuarteto de los vecinos, y en el libro también, uno diría, a pesar de que hay un ambiente general bíblico del Antiguo Testamento, de golpe se cuela una vida nuestra, así como en el monólogo este de Satán se cuela Auschwitz, en una especie de profecía a futuro. Hay un poema donde de repente aparecemos en Esmeralda y no me acuerdo ahora la otra calle, en Recoleta, en Buenos Aires. Sí. ¿Qué función tiene ese poema, que se destaca además por estar en el centro del libro y por ser el único con un quiebre tan fuerte del verosímil? Sí. Hola, Pío, ¿cómo estás? Bien. Pío está nervioso porque dentro de un par de horas comienzan a llegar señores y señoras porque va a haber un casamiento aquí. Bien, la gente se casa para obtener la venia de Dios y de la sociedad a la que pertenece. Bien, el quiebre. Yo creo que en realidad primero el quiebre se introduce no en ningún lugar así como así, sino en un sueño. El libro tiene 3 sueños. Bueno, mi amigo, el escritor Lucas Gómez Cano, siempre que habla en mí en sus últimas entrevistas, mejor dicho, en sus recientes, no quiero que te mueras, Lucas, en sus recientes entrevistas siempre me muestra o como una poeta mística, o como una poeta pitagórica, o como la enferma del 3, pero hay tres sueños, básicamente. En mi obra lo onírico se cuela en determinados momentos. Quizá cuando un exceso de verosimilitud me asfixia, meto un sueño. Incorporo un sueño en el montaje, que es como una especie de respiro, y por más que todo sea ficción, yo necesito que la ficción respire también. Y el sueño me sirve así como una herramienta para mí, no sé, de respiro. En eso que vos decís, cuando ya aparece un anclaje geográfico que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y puntualmente un cruce de calles, Corrientes y Esmeralda, me parece, porque yo no soy una persona muy citadina, tampoco soy una persona muy bucólica, es decir, no sé qué soy. Creo que soy un bicho de cueva, una cueva que está ahí medio anclada entre la ciudad y la jungla. Creo que aparece un poco porque de verdad en mis sueños Buenos Aires para mí es la intemperie. Quiero contarles a los que no han leído este libro que cuando Amnón viola a Tamar, el hermano mayor, Absalón, le dice a la hermana: no pongas tu corazón en eso, que sería el equivalente prosaico de no te hagas problema que yo me hago cargo. Y entonces asume la venganza por la injusticia. Y ahí los hermanos Absalón y Tamar comienzan oníricamente a vagar. Se van de esa tierra en la que sucede todo,
podríamos pensar, bueno, en Jerusalén, en esas tierras lejanas, y yo los disparo directamente los mando directamente hacia Buenos Aires, de noche, con lo puesto, que quizás sea una de mis preocupaciones más, ya no lo es, una de mis preocupaciones más recurrentes, el desamparo, esa intemperie metafísica de la que de alguna manera hablaba Juan L., ¿no? Juan L. Ortiz. Yo los mando a un lugar que no conocen, los mando de noche, los mando con lo puesto, los mando sin un mango, los mando sin un idioma, los mando así a la deriva, como creo que en definitiva estamos todos. Pero acá es más evidente, la noche vuelve más evidente nuestro estado de vulnerabilidad. Ellos anclan en esa esquina y ahí están sentaditos esperando a que suceda vaya a saber qué. Los llevé a Buenos Aires porque yo en mis sueños me fui a Buenos Aires, y yo en sueños y en realidad me fui a Buenos Aires y sentí la soledad y la intemperie. Y pese a tener grandes amores, grandes amigos literarios allá, uno siempre se siente un paria donde sea que vaya. Y lo único que hace que yo no me sienta paria en algún lugar es que vaya con una misión, ponerle presentar un libro. En tanto que tenga una misión y tenga que cumplirla, tengo techo, tengo casa, tengo comida, tengo té caliente, tengo una cama donde dormir. Pero en cuanto termino de cumplir mi misión, vuelvo al estado de intemperie. Entonces siento particularmente que yo quise que ellos, los personajes Tamar y Absalón, sintieran mi misma intemperie, o yo sentirme como ellos, así parias en el propio reinado de su padre David. Era eso solamente y nada más. No ha habido ningún intento de experimentar con estas cosas, quizás o ahora con el tiempo, ya no sé cuánto tiempo ha pasado, uno pueda pensar cuánticamente esto, pero en ese momento era simplemente poder contar que yo sentía ese desamparo y que podía comprenderlos. Sí, pienso, escuchándote, como resultado de esa operación, por los móviles que contás, se produce algo muy, muy lindo también, porque hay un nuevo descentramiento literalmente de las jerarquías, digamos, porque vos mandás a un lugar de intemperie, o ponés en un lugar de intemperie, de periferia, el centro mismo de Buenos Aires, del país, ¿sí? Incluso económicamente, porque, bueno, Corrientes y Esmeralda simbólicamente es el centro, ¿no? del tango, uno diría Gardel, de Buenos Aires, a 2 cuadras del Obelisco, etcétera. Del obelisco, la escultura fálica por antonomasia, además, porque este es un libro sexual también. Este es un libro absolutamente sexual, en donde la cuestión del falo, ese falo que atraviesa la vagina virgen de Tamar, es tan importante como una columna vertebral. Sostiene macabramente el libro. El falo es el poste principal que sostiene el libro. Mira, nos voy a autocorregir porque acabo de encontrar la cita, es Esmeralda y Arenales. No estamos en Corrientes, estamos un poquito más lejos del Nunca obelisco. podríamos que no es, ser guías turísticas, sobre todo, bueno, en realidad yo puedo equivocarme, pero vos no podés darte el lujo de equivocarte. No, lo que haces es algo muy lindo, porque Esmeraldas y Corrientes, no, esa fue la primera impresión que yo iba a decir, y como no me acordaba la segunda calle me frené. Esmeralda
y Arenales, estamos ya casi en Barrio Norte, Recoleta, Epa. digamos un lugar muy paquete, Sí. muy centro también de clase y económico de la ciudad. Pero al mismo tiempo, y creo que ahí viene el obelisco, porque funde tu poema varios lugares, varios centros simbólicos de Buenos Aires, decís una ciudad inverosímil, hecha de tangos y garúas, ¿no? Donde uno, Sí, bueno, sí, no me puede pongo verlo. ahí tanguera. Entonces, claro, pero quiero decir, ahí está el obelisco, ¿no? Ahí está el ícono ese de Gardel con el obelisco atrás, con el que nos vendemos en el exterior. Sí. Y para nosotros mismos, para crear un poco de identidad. Es nuestra Torre Eiffel, sí. Entonces, de alguna manera, sí, todo lo que dijimos era pertinente, pero bueno, aclaro para los lectores que es más rico de lo que veníamos diciendo porque se funden dos sectores de Buenos Aires fuertemente. Sí, la cuestión social también, porque yo siempre pienso, ¿no?, en esto de que de las clases sociales. Ojalá algún día puedan ser suprimidas las clases sociales, pero eso, bueno, es una utopía que creo que la humanidad nunca va a poder lograr eso. Siempre va a ser un anhelo, y bueno, en tanto que anhelo y potencialidad, quizá ahí radique su virtud. Como lo pienso en relación al poema perfecto, que digo, si escribís el poema perfecto, matas a la poesía. Entonces te digo, bueno, que haya cosas que permanezcan en estado de potencialidad nos mantiene vivos. Entonces, que no exista la humanidad perfecta también hace que la humanidad perdure a largo plazo. La utopía como dirección, no como lugar. Es un no lugar porque no existe, pero hacia ahí hay que ir. Y ahí, cuando hablaba de las cuestiones Recoleta y demás, que vos conocerás un poco más, yo a grosso modo, porque Buenos Aires para mí, en realidad, bueno, amigos porteños y bonaerenses, yo quiero Buenos Aires, no crean que estoy ensañada por ustedes, para nada, ni tampoco que tengo una relación bucólica y así, de estar abrazada a las cañas de azúcar y estar regodeándome entre cañaverales. Tampoco tengo eso, o sea, no sé qué bicho soy, pero lo que me pasa con Buenos Aires, creo que es lo que pasa de alguna manera acá en San Miguel de Tucumán. Uno puede separar topográficamente las clases sociales y decir, bueno, esta es la zona de los chetos, y perdón, amigos que tienen plata, quizá ustedes se la merezcan y yo no, y estas son zonas más marginales donde viven los demás y están en la periferia, y siempre así, hasta el canon, mira, tiene un lugar central y los márgenes, bueno, los costadetes. Y hablábamos la otra vez de la relación móvil entre el canon y los distintos tipos de canon y las distintas formas de marginalidad, etcétera, pero no importa. Pero yo digo, siempre que pienso en las clases sociales y eso, siento esto, siento que los ricos siempre tienen la posibilidad de burlarse de la naturaleza, los pobres no. Yo siento que los ricos pueden burlarse de la naturaleza porque si hace un frío, un invierno bajo cero, prenden la calefacción y adentro hace tanto calor como quisieras. Y podés tener 30 grados, 35, podés tener una primavera en medio del invierno. Y los pobres tienen una relación más bajo con la naturaleza, y esto también me interesa un montón, pero no viene a cuento. Simplemente quería decirles que hay algunos que pueden manipular, pueden enseñorearse por sobre los designios de la naturaleza, los ricos, y andarse en patas, como diría alguien, un ingeniero que todos conocemos, andar en patas en el departamento calefaccionado en invierno, y los pobres no, los pobres son conscientes de la naturaleza, entonces saben que el frío es frío, que el calor es calor,
saben perfectamente que hay momentos en donde uno puede encontrar cierto equilibrio y son las estaciones intermedias, otoño, primavera. Y Tamar tiene una relación estrecha con la verdad de la naturaleza, es decir, sentir el frío, sentir el calor, pero a su vez también sentir el oxímoron, que sucede más en el ámbito de la metáfora. Esto me pasa, es lo que le pasa a Satán cuando está en las puertas del Averno y dice: hace calor mi niña y estoy temblando. No sé, me fui por las ramas porque en realidad es muy difícil centrarme. El libro tiene, el que tengo yo en este momento en mis manos, la edición de 2014, que creo que es además la primera edición. Vos me contaste que hubo otra. Una segunda porque quería proteger a mis lectores, que algunos son muy sensibles. Algunos se la bancan y... La primera versión es una versión en donde se ven las piernas de una jovencita con una bombacha llena de puntillas. Estamos hablando de la tapa. De la tapa, en donde está ella sosteniendo un cordero desollado, un cordero bebé prácticamente desollado. Esa tapa la tuve que cambiar porque muchas personas me decían: me impresiona María Belén. Permitime que describa un poquito más la tapa Por para favor. los lectores no, o los oyentes. En este caso no sabemos todavía porque no hemos grabado el audiolibro, Belén todavía no lo ha grabado. ¿Qué imagen vamos a poner en YouTube como etiqueta del libro? Esta. Sería bueno que esté esta. En este caso, entonces no necesitamos que la describa, ustedes pueden verla. Pero lo que quería señalar de todas maneras es la armonía y de cierta simetría y contraste, porque tal vez lo que hace choqueante esto es primero la belleza de la figura femenina, de su pierna, con ese especie de culot angosto, con voladitos, que casi en la misma línea cuelga ese cordero con una cabeza ensangrentada que está desollado y se prolonga, y esto no lo van a ver seguramente en YouTube, hacia la contratapa con dos muslos que están cortados en las rodillas, ¿sí? Como con muñones. Hay una elegancia de la figura femenina que contrasta con la posición elegante, pero al mismo tiempo horrorosa en su contenido de este cordero. ¿Y por qué te gustaba esta especie de oxímoron visual? Porque necesitaba que aparezca una figura femenina sin rostro, descabezada, para no anclar un tipo de belleza, por empezar, porque la belleza es subjetiva y eso todos lo sabemos. En algunos casos hay quórum y todos decimos: acá hay belleza, pero como gracias a Dios, para los que crean, o al universo, para los que crean en el universo, la percepción de la belleza es una construcción absolutamente subjetiva. Si me permitís, Barthes Sí. dio para mí la prueba, ¿no?, irrefutable de la subjetividad de la belleza. En ese Z él dice: fíjense que no se puede describir la belleza, tengo que decirla. Es decir, yo describo a una persona, no sé, con las características que yo considero bellas, y no necesariamente es bella, tengo que decir que es bella. Sí, ¿Sí? sí. Esa es la prueba, digamos. O usar un símbolo que ya todos estamos de acuerdo, como decís vos, que eso es bello, es una rosa, una comparación, un lugar común de ese tipo. Que ¿No? de tanto decir esa rosa es bella, ya la terminas odiando, Claro, a la claro, rosa. claro. O sea, porque ya la anclaste en un lugar, y entonces ya necesito afearte para hacerte mía. A mí me ha pasado muchas veces tener que hacer esa operación de destrucción de la belleza para poder hacerla mía, sentirla mía, para poder quitarle el peso anquilosado de ese deber ser bella hasta el final, porque ya estás condenada a la belleza y no te podés permitir el desliz de la fealdad.
Entonces por eso es que en cierta medida yo le agradezco a directores como Pedro Almodóvar y muchos más, Ulrich Seilt, entre otros, el mismo Herzog también, de decir, esto para cualquiera no sería bello. Y darle a la fealdad una categoría tan importante como la de la belleza y empezar a crear nuevos patrones. Y ahí estaría el contraste con el Cordero. Y ahí está el contraste con el Cordero. Quiero aclarar una cosa sobre la bombacha, que perdonen personas, amigas, amorosos míos, pero yo quiero contar que esa bombacha existió en mi infancia. Cuando, si bien no soy yo la modelo de la tapa, mi mamá me regaló, en ese afán de querer aniñarme siempre, siempre y siempre, que yo le agradezco, me regaló una bombacha llena de volados. Estaba llena de puntillas, era imposible. O sea, te ponías esa bombacha y ya podías salir al mundo en bombachas. Pero porque después te ponías el vestidito y todo se volvía tutú, todo se volvía así como pomposo, empezando por la bombacha. Entonces también era un poco jugar con eso, pero a mí me gustaba de ella ese aniñamiento, porque justamente la ropa interior que tiene Tamar en mi versión es una lencería infantil, se diría, en un cuerpo que ya se avisora el cuerpo de una mujer. Eso. Y el Cordero, sí, el Cordero como un elemento de quiebre y de choque, en donde está desollado además, ya no tiene piel, ya está listo para que lo tiremos a la parrilla. Pero además es simbólico, porque el Cordero es sacrificial. Es un Cordero expiatorio. Es el Cordero expiatorio que en definitiva ella misma será. Es decir, ella está sosteniendo una metáfora entre sus manos. Está sosteniendo su futuro. Está sosteniendo su futuro. Bien. Me gustaría, el otro día charlando sobre el libro, me contabas que había detalles que tenían que ver tanto con la hechura del libro como a veces con los móviles, las cosas que te llevaban a escribir y que te impulsaban un armado, y que a pesar de que la tirada es chica, has tenido numerosas devoluciones y no has tenido el placer de encontrarte con un lector que viera estos procedimientos, estos móviles, estas intenciones, estas características. ¿Querés mencionar algunas? Mira, yo te puedo decir que yo me pierdo en cada pregunta. Entonces, vos decime una palabra. ¿Qué cosas los lectores no han detectado? Bueno, primero, lectores, quiero decirles que porque ustedes son sensibles, demasiado sensibles, tuve que cambiar la tapa. Primero quiero reprocharles eso. A los pocos que se han sentido muy impresionados, tuve que cambiar la tapa. Tuve que obligarme a un acto de traición. No me gusta traicionarme, pero me traicioné por amor a ustedes. Ahora voy a volver a no traicionarme. Entonces por eso reivindicaría esta etapa de la bombacha y el Cordero desollado, para reemplazarla por una tapa de la misma fotógrafa francesa que es un vestido vaciado, en donde, o sea, la ausencia es lo que sobresale. ¿Y qué me pasa con este libro? Hablas sobre los comentarios que he recibido. Lo más paradójico que me ha pasado, 17 se llama el perro más pequeño, un salchicha que tiene Pío. Y adivinen por qué. Y bueno, ustedes sabrán, amigos, compañeros, de qué se trata. El tema es que cuando yo di a conocer este libro, que nunca pude presentar por diversas desilusiones que me llevaron a empezar a guardarme y a decir, no muestro más, no quiero más. Mi experiencia más dolorosa, Tucumán,
mi lugar en el mundo, el lugar que siento que me repele, que quiere que quiere buen día, que quiere que me vaya. Yo muchas veces siento que Tucumán me dice, ¿y cuándo te vas? Y yo siempre por las dudas tengo una valijita al costado de mi cama casi lista para irme cuando Tucumán me vuelva a decir, ¿y cuándo te vas? Porque yo que cada vez quizás sea una paranoia, quizás sea una hipersensibilidad, pero yo siempre siento que Tucumán me está diciendo, andate ya, no te soportamos más. Y a mí me pasa con este libro que tengo el gran dolor de no haber podido presentarlo después de haber sufrido el gran dolor de haber preparado con mucho amor la presentación de un periodo de mi obra que abarcaba 5 años de producción de obra, todos los libros, tener el acompañamiento amoroso de mi querido amigo Fernando Ríos Kirchner, de su sala de teatro y todo, y de músicos amigos, Patricia Salazar, su banda, y mi familia, y que cuando llegó la hora de la presentación, le digo a mi hermana, hacelos pasar a todos, y ella me respondió, no hay nadie. Bueno, ese es un gran dolor para mí, no había nadie. Después han ido cayendo un par de locos amigos míos que se han distribuido de una manera extraña en el espacio como para parecer una multitud. Pero no, a mí no me puede engañar nadie. No eran una multitud. Eran 3 o 4 locos a quienes yo les agradezco mucho. 3 o 4 locos de los cuales ya 2 han muerto y por COVID, y entre ellos la poeta Susana Gianfrancisco, que para mí ha sido también el gran primer dolor, porque bueno, es la primera escritora tucumana, la primera que muere por COVID. Y entonces mi recuerdo de esa sala se vacía, se abisma una vez más. Yo no pude presentar este libro, lo pude hacer circular de un modo informal y la gente, hola Sol, ¿cómo estás? Me alegro. La gente que me respondía, solo puedo responderte con este silencio. Entonces me dejaban varada en medio de la nada, el silencio, y yo siempre sentí esa curiosidad de saber qué había detrás del silencio que ellos me ofrendaban como respuesta. Porque el silencio, polisémicamente hablando, ya lo hemos dicho miles de veces, es quizá tanto más valioso que un montón de todas estas palabras que estoy diciendo, pero yo te agradezco esta entrevista porque puedo decir todas estas cosas que quizá nadie escuche esta entrevista, pero yo tengo muchas ganas de contar esto. Me interesaría que lo lean al libro, pero créanme que hoy por hoy me interesa más que me conozcan a mí. No porque yo sea en sí misma la forja de una obra de arte de carne y hueso, sino porque soy un ser humano y quiero que me quieran, o quiero que me detesten, o quiero que sean capaces de sentir algo por mí. ¿Y qué querrías decirle a los lectores que responden con el título de tu libro llamándose a silencio? Que me digan algo. No, ¿qué querrías decirle sobre algo, estas cosas? Alguien te ha dado devoluciones y vos decías, pero no, nadie ha visto esto, nadie ha visto aquello. Alguna de esas cositas. Yo creo que todos los autores sentimos una impotencia. Sentimos primero alegría de, bueno, en un plano muy superficial, me gustó este libro. Bueno, está muy bien,
pero algo más. Yo siempre espero un poquito más de argumentación en las devoluciones. Yo cuando alguien me acerca un libro trato de estar muy presente en la lectura del libro que me acercan, para poder entregar una devolución digna y respetuosa para con ese yo poético o yo narrativo que se acercó a mí, confió en mí su obra. Trato de ser así y quisiera que pudieran ser así conmigo. Una cuestión de reciprocidad, de simetría, no le podemos escapar a la simetría. Yo no puedo, aunque quisiera, aunque creo que ahora ando un poquito más asimétrica, pero está. Y la simetría te da cierta paz también, te libera de la balanza. Y yo, ¿qué me pasa? Me gusta que les guste si les ha gustado, pero quisiera que me digan más. Entiendo también que hay procedimientos que solamente yo puedo saber con qué jugué, cuáles son los intertextos más secretos que hay ahí adentro. Me parece que habría una complicidad que se potenciaría si mi lector dijera, hey, aquí descubro un guiño con tal cosa, el puño cerrado de Tamar mientras la violan, y recordar de ese fotograma antológico de Pasolini en Teorema, de la adolescente que queda catatónica, cositas, juegos. Creo que el intertexto es una forma diferida que nos permite establecer un diálogo diferido entre el lector y el escritor. Yo quisiera que vieran algunas cosas, pero después de haber conversado con vos la otra noche me he dado cuenta que yo no tengo derecho a pedirles nada. No, y si lo ven, y si no lo ven, no lo ven. Pero yo quisiera que pudieran ver que yo no me tomo las cosas tan en serio, y que el hecho de que todos los poemas estén acompañados de un subtítulo, tengan título y subtítulo, que ahí mismo yo quiero establecer un juego dialógico del orden de lo paródico entre el título, que es solemne, y el subtítulo, que es, no sé, que mueve la hilaridad, por lo menos a mí. Yo me mataba de risa cuando pensaba el subtítulo y trataba de generar ese contrapunto entre la solemnidad y un tono más gracioso. Quisiera, por ejemplo, que pudieran darse cuenta de eso, entender que la parodia no necesariamente tiene que estar ahí. ¿Puedo dar un ejemplo? Flotando adentro, tal digo. vez, Sí, se me ocurre, sería un buen ejemplo de una parodia posible, digamos, es como una clave de lectura que uno podría utilizar y vería lo que vos decís, pero si no la utilizás ves otra cosa, me parece a mí, y eso hace a veces que el lector por ahí no la vea, porque viene con otra cosa en la cabeza. Por ejemplo, Tamar contempla en el remanso su rostro en la ondulación de un pez. Ese es un título. En el audiolibro ustedes no van a percibir que lo que ella llama como subtítulo está entre paréntesis y dice: o la hermandad de la desdicha, ¿no? Entonces, decir que Tamar y un pez son hermanos puede ser algo grotesco, puede ser, me parece, un giro en el tono, ¿no? Con respecto al título. Por otro lado, el grotesco mismo a veces lleva al horror y no a la risa. Así es. A mí, por lo menos, esa gente que se ríe del grotesco, yo no la comprendo, esa gente. O será porque yo tengo una estructura dramática, estoy hecha de estructura dramática, estoy hecha de materia dramática, me estoy subiendo a la campera azul porque me hace frío. Yo no comprendo, para mí es como que si alguien me dice, bueno, mira, describime en términos de cantidades la distribución del grotesco, y uno puede decir 50 gramos de tragedia, 50 gramos de comedia.
yo no puedo pensarlo así. Yo pienso que hay una densidad dramática, que el drama, aunque pese 50 gramos, siempre va a pesar mucho más que la comedia, con todo el respeto que me merece la comedia. Pero siento que hay un valor agregado y es el plus de miedo que todos tenemos a la desgracia. Entonces, hay cosas, hay una cosa que a mí de niña que nunca me gustaron las matemáticas, pero cuando hacían ese chiste de cuánto pesa, qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de papas, bueno, para mí el kilo de plomo pesaba más, en tanto que plomo, pero la verdad estaba ahí a la vista, los dos eran un kilo. Los dos pesaban cada cual un kilo. Pero para mí, cuando pienso en el grotesco, el drama pesa más. Es como el plomo de este chistecito popular. Bien. De ese como juego de ingenio popular. El drama pesa más. Entonces, cuando yo intento parodiar, no sé si siempre lo logro, porque el drama pesa más. El drama que está ahí imbricado en el título pesa más que el sentido cómico que aparece después entre paréntesis en el subtitulado. Bien, doy otro ejemplo hermoso. Tamar escribe a hurtadillas poemas que nadie leerá, y entre paréntesis, o la omnipresencia del Señor, ¿no? Entonces la relación entre nadie y omnipresencia, ahí, bueno, lo dice todo, lo dejamos al lector. Sí. No sé si querés agregar algo más sobre el libro. Después yo, para cerrar un poco la entrevista, te preguntaría algo sobre lo que estás escribiendo ahora, después de 7 años, si querés hacer alguna relación, o tal vez el lugar que ocupa este libro dentro de tu obra, que es extensa. Mira, este libro para mí es como una especie de punto de quiebre en donde yo ciertamente me identifico con Tamar, desde luego. Pienso que sí, es un punto de quiebre. Yo venía de producir una obra autoficcional en donde mi alter ego, María Belén, ocupaba un lugar importante. Quizá porque yo desde un punto de vista historicista necesitaba que mi lector empezara conociéndome a mí, a mi entorno, que pudiera contextualizarme para saber que he producido esa obra en ese contexto, bajo esas dificultades, bajo esas limitaciones, y ver si cupiera la posibilidad de una evolución. No creo en la evolución del arte, como tampoco creo en la involución del arte, porque yo no soy darwinista, ni soy una iluminista. Yo creo que en realidad, pero quería que me conozcan de movida a mí, pero a través de ese yo desplazado y protegido por la autoficción, no la autobiografía. La autobiografía no me interesa. Ahora me interesa solo en formatos como este, por ejemplo, como el de la entrevista. Acá quizá puedan ver mi carne, acá quizá puedan pesar mis huesos, pero cuando escribo autoficción, y yo venía de escribir autoficción. Y acá Tamar es un quiebre, es un personaje que no soy yo, pero que en cierta manera también soy yo. Y yo también soy Dios. Y yo también soy Amnón, un violador insoportable. Y yo también soy Absalón con una vena vengativa. Y yo también soy la intemperie. Y yo también soy Buenos Aires de noche, esa ciudad que no conozco. Creo que uno es todo, y entonces no sé si puedo escaparle a mi yo. Pero este fue un intento. Bueno, muchas gracias. No sé si por ahí me gustaría que cuentes y aprovechar este lugar para
para que cuentes qué es lo que estás escribiendo o cuáles serán las próximas cosas que tenés intención que salgan, o que hables un poco de editorial, o tal vez la colección está Inasibles que estás preparando. Bien, bueno, mira, después de este libro eh, escribí muchos más, ya no sé cuántos, ya no quiero ni siquiera contarlos porque me angustia esta cosa de ponerme a contar. Es más, cuando me piden una biografía trato de ser lo más escueta posible porque me angustia el numerito y me angustian las acumulaciones, a no ser que sean acumulaciones que sumen en un poema, por ejemplo, y sean un recurso, y que sature el poema, como se satura un plano en una película. Pero, ¿en qué ando? He escrito mucho, Satán volvió a aparecer en La Impropia 3 años después de la escritura de este libro, pero apareció para despedirse de otro personaje mío que se llama La Impropia, un libro que está construido sobre la base de un concepto de libro-vida, con un epígrafe de Santa Teresa de Jesús, y un libro que tiene, como te decía, 365 poemas, un poema para cada libro, un poema para cada día, y ahí aparece Satán acompañando a La Impropia, que soy yo, pero ya se despide de ella. Ya es como que le dice, ya te acompañé, ya te hice el aguante, ya fuimos amigos, confidentes, ya nos conocemos demasiado, me voy con otra o con otro, te dejo acá sola, tratando de pensar en todo lo que ya hemos dialogado. Y se despide, y para mí, cuando Satán se fue de mi obra, me ha quedado un vacío que intento llenar. De Inasibles, no sé, solamente te puedo contar que en estos tiempos yo no puedo proyectarme, yo no sé, no entiendo, y de alguna manera admiro a quienes puedan pensarse y proyectarse a futuro, porque yo no puedo, yo no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos en mi vida. Entonces yo tengo el anhelo, el deseo de poder lanzar Inasibles, una colección de libros digitales de cuya hechura y factura me encargaría personalmente yo, como siempre cuando trabajo con mi editorial, todo, la estética, todo, cada detalle, para que después el autor decida qué quiere hacer con ese libro digital, venderlo, regalarlo, hacer lo que quiera. No me gusta no me gusta mezclarlos tanto. Yo sé que la economía es tan fálica como el obelisco y tan estructurante como una columna vertebral, pero en general me gusta que la economía no meta sus narices cuando yo creo una obra, y he encontrado en el formato del libro digital una posibilidad de burlar a la economía y decir, si yo quiero escribir un libro de 500 páginas, lo hago. Después, que no tengo un mango para publicar ese libro, me importa un bledo, pero el libro existe. Yo, cuando creo libros digitales, creo que de alguna manera hago esta especie de prueba de existencia de si la naturaleza prueba la existencia de Dios, mi PDF prueba la existencia del libro, prueba la existencia de una idea que ha sido concretada. Y yo quiero agradecerles a estos tres, a 2 de los poetas que ya me han confirmado su participación en el proyecto, voy muy despacito, voy con mis nuevos tiempos. Te quiero agradecer a vos por el Bestiario de los Mediums, un libro único,
absolutamente singular, una rareza absoluta que me atrevo, no estoy vendiendo, señores, porque yo no soy buena vendedora y la economía me importa muy poquito, pero yo les estoy hablando desde la sinceridad de una lectora que cree que en este libro, por ejemplo, del que les estoy hablando, El bestiario de los mediums de Eugenio López Arriazu, creo que es una pieza única, creo que supera por lejos el experimento co-creativo de Margarita Guerrero y Borges en el libro de los seres imaginarios. Va mucho más allá, redobla y triplica la apuesta, y eso me encanta, a través de prosas poéticas impresionantes, gráficas, para que si alguna vez algún artista visual quisiera documentar la belleza monstruosa de la metamorfosis y las imbricaciones, se siente a escribir. Y por último, señalar el otro libro confirmado, que es Servicio Meteorológico, de una gran poeta de Morón, Alba Murúa, que siento que, Alba, te lo digo acá, como te lo he dicho tantas veces por mail, ya diste demasiado, mujer. Por favor, permitile a Dios, al universo y a este instrumento chiquito que soy yo, que podamos dar a conocer de un modo más masivo tu obra. Servicio Meteorológico es otra pieza maravillosa. Ahí recuerden cuando les hablaba sobre la relación entre los pobres, la naturaleza y Bayo, y esta relación de Alba con el tiempo, con las estaciones, con las vicisitudes de la naturaleza, el granizo, la lluvia, el sol abrasador, etc. Esa poeta haciéndose una con la naturaleza, es un libro que ustedes no pueden dejar de leer. Yo no estoy vendiendo, señores. Yo no podría vender nada. Y tampoco vendo buzones, señores. Ya nos han vendido bastantes buzones. Yo quiero venderles la verdad de lo que yo considero que estos son grandes autores, y que este es un tiempo imprevisible. No podemos mensurar ahora ya el tiempo. Lo que sí puedo decirles es que queda poco, entonces hay que apurarse para que la verdad salte a la luz, y si es una verdad poética, mejor aún. Los abrazo y a vos te agradezco por esta entrevista. Yo te agradezco a vos inmensamente por tu generosidad, te agradezco las palabras, por el medium, te agradezco el tiempo y la sinceridad con que has hablado de Itamar, de tu obra, de vos misma, de tus inquietudes y bueno, de tantas cosas. Solamente agradecimiento. A vos. Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor, compañero, si descubriste en mi mirada, detrás del miedo, tu imagen. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel.
estoy dispuesta a no buscarle ni una razón ni un sentido, quedarme sola con el silencio de aquel espacio vacío. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel.